tardes. A mí me tocó el tema de la calidad del agua para un uso agrícola en el sentido de un riego y un uso pecuario. Por mi persona, Daniela Carmona Arias, Riegos y Drenajes 2025-1. Bueno, como introducción, el agua es un recurso fundamental para un buen desarrollo de actividades agropecuarias, es decir, tanto de actividades agrícolas como pecuarias. ¿Por qué? Porque esta influye directamente en la productividad de los cultivos, de la salud animal y la sostenibilidad de estos ecosistemas. En Colombia, un país que tiene gran diversidad agroecológica y una alta dependencia del sector rural, ¿para qué? Para garantizar esa calidad del agua para un riego y un consumo pecuario, es una prioridad tenerla para una seguridad alimenticia y una gestión eficiente de estos recursos hídricos. Bueno, la calidad de agua para riego agrícola. Primero, ¿qué es esto? ¿Qué función cumple? Bueno, este es un conjunto de propiedades físicas, químicas, biológicas, microbiológicas del agua que determinan su aptitud para ser utilizada en el riego de cultivos, sin causar efectos negativos en las plantas. Esto quiere decir que el suelo y el medio ambiente a largo plazo necesitan de una calidad de agua para ser utilizada, y esta calidad se va a evaluar en función de su impacto sobre la producción agrícola, la estructura, la salinidad del suelo, la toxicidad potencial para estos cultivos. Una calidad de agua adecuada garantiza el desarrollo saludable de las plantas, la eficiencia del riego y la sostenibilidad de los recursos naturales. Características físicas. Podemos encontrar como un parámetro el color, la turbiedad, o sea, qué tan turba está esa agua, la temperatura y los sólidos suspendidos. En el color, esto nos puede indicar la presencia de una materia orgánica, óxidos o sedimentados. En la turbiedad nos puede indicar una elevada turbidez que puede obstruir sistemas de riego y reducir infiltraciones. En una temperatura va a afectar la solubilidad de oxígeno y procesos fisiológicos en las plantas. Y los sólidos suspendidos van a contribuir a la sedimentación y a la acumulación en canales o tuberías. Características químicas. En parámetros tenemos el pH, la conductividad eléctrica, los sodios, los cloruros, el boro, los nitratos y fosfatos, los metales pesados y los bicarbonatos. En el pH, esto lo que me quiere decir es que el pH va a influir en la disponibilidad de nutrientes, donde él debe tener un rango óptimo entre 6.5 y 8.4, adecuado para que no perjudique esta disponibilidad de nutrientes. Una conductividad eléctrica donde va a medir esa salinidad total, los altos valores que pueden afectar esa absorción de agua. Un sodio y un SAR que van a evaluar el riesgo de solidificación del suelo, es decir, la relación de absorción de ese sodio. Los cloruros van a haber concentraciones altas de tóxicos para cultivos sensibles. En el boro va a ser necesario que en pequeñas cantidades, pero no tóxico en exceso. Los nitratos y fosfatos pues son nutrientes que en exceso van a indicar una contaminación y pues, causarán una eutrofización. En los metales pesados son potencialmente tóxicos y se requiere tener esos límites estrictos. Y en los bicarbonatos, en exceso, estos pueden interferir con la absorción del calcio y del magnesio. Las características biológicas y microbiológicas. De los parámetros hablaremos de los coliformes fecales, de los Escherichia coli y Salmonella spp, y las algas y microorganismos. Ahora, ¿qué importancia cumplen estos? Los coliformes fecales es que su presencia nos va a indicar una contaminación por aguas negras, especialmente en riegos de hortalizas crudas. La Escherichia coli y el Salmonella spp nos van a indicar que el riego está sanitario para cultivos de consumo directo. ¿Qué tan sano está ese riego? En las algas y los microorganismos nos va a indicar que pueden haber obstrucciones de estos sistemas de riego y pues van a afectar el equilibrio de nutrientes. Ahora, una normatividad principal. Según el decreto de 1594 a 1984, por el cual se reglamenta el uso del recurso hídrico. En la resolución 2115 del 2007
hay una regulación de la calidad del agua para un consumo humano, pero sirve como una referencia para un uso pecuario o agrícola. Y en las guías técnicas del ICA y del Ministerio Agrícola podemos profundizar más. Y los lineamientos IDEAN o el FAO nos hablan sobre esa calidad de agua para un uso agropecuario. Ahora, ¿qué criterios técnicos establecidos por este decreto de 1594 a 1884 podemos ver? El agua para el riego debe cumplir ciertos rangos, como lo decíamos anteriormente, físico-químicos, biológicos y microbiológicos. ¿Según qué? Según el tipo de cultivo, suelo, las condiciones climáticas, se deben tener en cuenta principalmente estos parámetros: el pH, la conductividad eléctrica, el RAS, que es la relación de absorción del sodio, los cloruros, el boro, los nitratos y los metales pesados. ¿Cuál es el límite establecido por este decreto? En el pH de 6.5 a 8.4. En esta conductividad eléctrica menor a 0.7 sin riego y de 0.7 a 3 con un riego moderado. En el RAS, en la relación de absorción del sodio, menor a 3 o de 3 a 9 moderado, pero si es mayor a 9 viene siendo alto. En los cloruros, menor a 250. En el boro, menor a 0.7 en cultivos sensibles y en cultivos tolerables, menor a 3. En los nitratos, menor a 10, como lo es el nitrógeno. Y en los metales pesados, menor a 100 o dependiendo del metal encontrado. Ahora, el pH, pues debe tener un rango óptimo para la mayoría de los cultivos, si no, va a causar una afectación en estos. En la conductividad eléctrica, pues se debe hacer una valoración de una salinidad. En el RAS, una evaluación de sodificación de ese suelo. En los cloruros, pues, ¿qué tanto afecta a los cultivos sensibles, como por ejemplo los frutales? En el boro, si es tolerable o si se vuelve tóxico en exceso. En los nitratos, ¿qué indicación me está dando? Si es una indicación de contaminación. Y en los metales pesados, ¿qué potencial tóxico puede tener para las plantas o para el suelo? Bueno, recomendaciones del IDEAN. Clasificar el agua para un riego según esa conductividad eléctrica y SAR, adaptando que las categorías de la FAO. Se recomienda también hacer un análisis periódico de mínimo cada 6 meses en zonas intensivas. Ahora, ¿qué factores influyen en la calidad del agua para el riego? Fuentes del agua, como cuáles: superficiales, subterráneas, residual a tratar. Características del suelo, como cuáles: textura, drenaje, contenido de materia orgánica. Tipo de cultivo, si es sensible a las sales o si es sensible a alimentos tóxicos, etc. Frecuencia, medida de todo tipo de riego, pues qué tipo de riego vamos a manejar, si es por goteo, por aspersión, por gravedad, etc. Condiciones climáticas, si es evaporación, escorrentía, lixiviación, qué tipo de cosas es que me están afectando, cómo me están influyendo. Ahora, la calidad del agua para uso pecuario. En esta, lo que nos está diciendo es que es un conjunto de propiedades físicas, químicas, biológicas y microbiológicas del agua que básicamente va a determinar su idoneidad. ¿Para qué? Para el consumo animal, sin presentar riesgos para ellos, para su salud, para su bienestar, para su productividad como su especie pecuaria. Y tener en cuenta que una adecuada calidad del agua es esencial para asegurar el funcionamiento metabólico, la digestión, la regulación térmica, el rendimiento productivo de estos animales, como cuáles, como los bovinos, como los porcinos, como los ovinos, como las aves, como los equinos, como los peces. Además, el agua contaminada puede ser ese vehículo de transmisión de enfermedades zoonóticas y problemas digestivos, especialmente pues en estos animales que pueden ser jóvenes en una producción intensiva. Características físicas, igual que en el anterior, pero en este caso para los animales: el color, la turbiedad, la temperatura, ese olor y ese sabor. En su color, pues, ¿qué puede indicar? Si hay una presencia de materia orgánica, óxidos o agentes contaminantes. En la turbiedad, ¿qué afecta a la aceptación por parte de estos animales? ¿Qué niveles tiene? Si son altos o si son bajos, donde nos va a indicar esa contaminación con sólidos, algas o sedimentos. En las temperaturas, idealmente de 10 a 20 grados centígrados, teniendo en cuenta que las temperaturas muy altas van a reducir ese consumo de agua por parte de los animales. En el olor y en el sabor, pues sabores metálicos, salados, putrefactos, pues que van a causar un rechazo de estos animales al consumirlo. Características químicas,
tenemos el pH, los sólidos totales disueltos, la conductividad eléctrica, los nitratos, los nitritos, los sulfatos, los cloruros, los fluoros, los hierros, los metales pesados. Ahora, el límite recomendado del pH, nuevamente de 6.5 a 8.5, y pues que esté en un intervalo óptimo para la mayoría de las especies. En los sólidos totales disueltos, menor a 1000 es el excelente y aceptable que sea más o menos entre 1000 y 3000. Recordando pues que en estos sólidos totales disueltos va a afectar un consumo y puede pues causar un trastorno digestivo para los animales. En la conductividad eléctrica de 1.5 para especies jóvenes a menor a 5 para bovinos adultos y otras especies. ¿Qué relación directa puede tener? ¿Cierto? En los nitratos menor a 45, como el nitrato nítrico. Y recordando que en exceso produce metahemoglobinemia. Y los nitritos menor a 1. ¿Por qué? Porque estos son altamente tóxicos. Los sulfatos menor a 500 viene siendo algo seguro. Si es mayor a 1000 va a haber un efecto laxante. Especialmente va a ser peligroso en terneros. Los cloruros menor a 600. ¿Por qué? Porque puede provocar un rechazo. Los fluoruros menor a 2. ¿Por qué? Porque dosis elevadas van a causar fluorosis. El hierro menor a 0.3. Porque niveles muy altos van a alterar ese sabor y ese color. Y metales pesados menor a 50. ¿Por qué? Porque van a ser tóxicos incluso a bajas concentraciones. Características biológicas y microbiológicas. ¿Qué parámetros tenemos? Los coliformes totales, que van a ser entre menores a 100 en bovinos, por ejemplo, y si es en aves, menores a 10. ¿Qué impacto pueden provocar? Pues que van a indicar esa contaminación fecal general. Los coliformes fecales. Ausente, el límite recomendado que sea ausente, o sea 0 o menor a 10. ¿Por qué? Porque estos van a indicar la directa contaminación fecal reciente del consumo de esta agua. La salmonella SPP, ausente completamente, porque altamente encontrada, pues va a ser patógena y va a tener un riesgo zoonótico. Algas y hongos, en cantidades excesivas, pueden generar sabores y olores desagradables y afectar esa salinidad. Límite recomendado, 0, ausente. Bueno, normativa principal, tenemos la resolución del 2115 del 2007, donde nos habla de que debemos regular el agua para un consumo humano o tomada como base para animales de alto valor productivo. En los lineamientos del ICA, de la resolución 1056 de 1996, habla sobre esas condiciones sanitarias en predios pecuarios y la guía del ICA sobre la calidad del agua para ganadería del 2020. Ahora, los parámetros recomendados para agua de bebida animal. Está el pH, los sólidos totales disueltos, la conductividad eléctrica, los nitratos, los sulfatos, los fluoruros y los metales pesados. Como habíamos hablado anteriormente, ¿qué impacto pueden tener estos? Si no se llevan en los rangos que se mencionaron anteriormente. Si es el pH, pues va a afectar esa palatabilidad. Si son esos sólidos totales disueltos, va a afectar ese consumo. Si es la conductividad eléctrica, pues va a estar relacionado con el CTD. Si son los nitratos, va a haber una metahemoglobinemia en rumiantes. Si son los sulfatos, va a haber una especial afectación en terneros. Si son los cloruros, puede provocar un rechazo. Si son los fluoruros, tóxico en exceso. Y si son los metales pesados, un efecto tóxico agudo o incluso crónico para ellos. Especificaciones por especie animal según el ICA y la FAO. En los bovinos adultos, estos van a tolerar hasta 1000 miligramos por litro de CTD, si están aclimatados. En los terneros son más sensibles, idealmente menores a 1000 miligramos por litro del CTD. En los porcinos y en las aves son altamente sensibles a nitratos, sulfatos, bacterias y sales. En los equinos son sensibles a sabores y olores. Se recomienda que el agua esté potable, humana. En las pisciculturas se requiere el agua con bajo contenido de amonio, oxigenada y sin residuos tóxicos para estos. ¿Qué recomendaciones técnicas tiene el ICA en Colombia? Que realicemos un análisis físico-químico por lo menos cada 6 a 12 meses, especialmente en sistemas intensivos. Monitorear contaminación microbiológica en zonas con alta densidad animal. Y en casos de aguas con calidad marginal, aplicar tratamientos simples como filtración, sedimentación o mezclas con otras fuentes.
Factores que afectan la calidad del agua en ganadería. Fuente del agua, pozos, ríos, quebradas, tanques, aguas lluvias. Estacionalidad, sequías que pueden concentrar sales, lluvias, aumentar turbidez. Condiciones del bebedero o almacenamiento, limpieza, exposición al sol. Presencia de residuos agrícolas o aguas residuales cercanas. Ahora, como conclusión general, ¿qué podemos decir de todo lo que hablamos anteriormente? Que garantizar una calidad de agua que va a ser destinada a un uso agrícola pecuario va a ser fundamental para optimizar la productividad de sus cultivos y preservar la salud del animal y prevenir esa degradación de los suelos y fuentes hídricas. Teniendo en cuenta que el cumplimiento de los metros fisioquímicos y microbiológicos establecidos por esa normatividad nacional, que va a permitir ese manejo eficiente, sostenible de estos recursos, reduciendo sus riesgos sanitarios, ambientales y económicos. Por tanto, ese monitoreo y ese control periódico de esta calidad de agua debe ser una práctica obligatoria, una prioridad en toda la operación agropecuaria tecnificada y responsable. Muchas gracias, eso ha sido todo.